Si alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba en un solo instante, si has experimentado ese momento en el que todo lo que creías saber se convierte en mentira, entonces tal vez puedas entender lo que Camila sintió aquella tarde de octubre en Toledo. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia merece ser contada con calma, con ese sabor amargo del café que se enfría mientras miras por la ventana sin ver nada en realidad. Camila Ruiz tenía 34 años cuando su vida perfecta comenzó a desmoronarse. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde su apartamento en el casco antiguo de Toledo, ese laberinto de callejuelas empedradas donde cada piedra guarda siglos de secretos. Era de esas mujeres que pasan desapercibidas en una multitud, pero que, si te fijas bien, tienen algo especial en la mirada. Alta, delgada, con ese pelo castaño oscuro que siempre llevaba recogido en un moño despeinado, y unos ojos color miel que reflejaban una mezcla extraña de dulzura y melancolía. Su marido, Andrés Valverde, era arquitecto, 42 años, atractivo de esa manera clásica española que envejece bien, pelo entrecano, mandíbula marcada, siempre impecablemente vestido. Trabajaba en un estudio importante en Madrid y viajaba constantemente, o eso decía. Llevaban casados 11 años. 11 años de rutinas compartidas, de desayunos apresurados, de cenas frente al televisor, de conversaciones que cada vez se volvían más superficiales. Camila no era tonta. Sabía que algo había cambiado entre ellos. Pero como tantas mujeres antes que ella, había elegido no ver, no preguntar, no remover las aguas turbias de un matrimonio que se había vuelto más una costumbre que una elección. ¿Alguna vez has ignorado esa vocecita en tu cabeza que te dice que algo no cuadra? Camila lo había hecho durante meses. Era un martes común, uno de esos días grises de otoño donde Toledo se cubre de niebla y las campanas de la catedral suenan más melancólicas que de costumbre. Camila estaba en su escritorio, terminando el diseño de un logo para un restaurante nuevo en el barrio de Santa Teresa, cuando sonó el timbre. El cartero traía un sobre certificado, para Andrés, de la Hacienda Tributaria. Nada del otro mundo, pensó Camila mientras firmaba el recibo. Andrés siempre le pedía que abriera su correspondencia cuando él estaba de viaje. No tengo secretos contigo, amor, solía decir con esa sonrisa que antes la derretía y ahora apenas le provocaba una leve sensación de nostalgia. Abrió el sobre distraídamente, esperando encontrar alguna notificación aburrida sobre declaraciones de impuestos. Pero lo que cayó sobre su escritorio fue algo completamente diferente. Una factura del Hotel Beatriz Palace de Madrid. Habitación ejecutiva, 2 noches, hace 3 semanas. El corazón de Camila dio un vuelco extraño, como cuando bajas las escaleras en la oscuridad y calculas mal el último escalón. Andrés le había dicho que esas noches había estado en Barcelona en una reunión con un cliente importante. Incluso le había enviado fotos del Parque Güell al atardecer. Tiene que ser un error, murmuró para sí misma, pero su voz sonó hueca incluso a sus propios oídos. Con manos temblorosas encendió su laptop y buscó el Hotel Beatriz Palace. 5 estrellas. En pleno Paseo de la Castellana. No era el tipo de hotel donde te quedas por trabajo cuando tu empresa paga. Era el tipo de hotel donde llevas a alguien a quien quieres impresionar. Algo dentro de Camila se rompió en ese momento. No fue un quiebre ruidoso y dramático. Fue más bien como cuando se agrieta el hielo bajo tus pies. Silencioso, inevitable, mortal. Respiró hondo. Calma, Camila. Puede haber una explicación lógica, pero su mente ya estaba corriendo, conectando puntos que había ignorado deliberadamente durante meses. Las llamadas que Andrés terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, los viajes que se extendían inesperadamente, el olor diferente en sus camisas, la forma en que había dejado de mirarla realmente como si ella fuera parte del mobiliario. ¿Cuántas señales necesita ver una persona antes de admitir la verdad? Camila se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por el apartamento como un fantasma. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre las baldosas frías. Se detuvo frente al espejo del pasillo y casi no se reconoció. ¿Cuándo había empezado a verse tan apagada? ¿Cuándo había dejado de importarle su propia apariencia, su propia vida? Necesitaba más información. No podía confrontar a Andrés con solo una factura de hotel. Él era abogado de formación antes de ser arquitecto. Sabría cómo retorcer la verdad, cómo convertirla a ella en la paranoica, la celosa, la que veía fantasmas donde no los había. Con dedos que apenas le respondían, Camila tomó su teléfono y marcó el número del hotel.
Su voz sonó sorprendentemente firme cuando habló. Buenos días, disculpe. Soy Camila Valverde. Mi marido estuvo hospedado en su hotel hace unas semanas y olvidó algo en la habitación. ¿Podrían verificar la reserva? Estaba a nombre de Andrés Valverde. Hubo una pausa. El tecleo de un ordenador, y entonces la voz amable de la recepcionista. Sí, señora Valverde. Aquí está el registro. Habitación 804, 2 noches, del 18 al 20 de septiembre. ¿Qué fue lo que olvidó? Camila improvisó algo sobre un cargador de móvil y colgó. Sus manos temblaban tanto que el teléfono casi se le cae. Entonces hizo algo que jamás pensó que haría, algo que la haría sentirse sucia, traicionera, pero que necesitaba hacer. Abrió la laptop de Andrés. Él nunca la cerraba con contraseña. No tengo nada que ocultar, había dicho una vez. Qué irónico. Al principio no encontró nada. Sus correos eran aburridos, profesionales. Su historial de navegación era una mezcla de noticias de arquitectura, partidos de fútbol y el clima. Pero entonces Camila recordó algo. Andrés usaba una app de mensajería encriptada para hablar con algunos clientes que valoraban la privacidad. Signal. Abrió la aplicación y ahí estaba. No era una clienta, era Marta. Marta, la tía de Andrés. Bueno, técnicamente su tía política, la hermana menor de su padre fallecido. 46 años, divorciada 2 veces, viviendo en Madrid. Camila la había visto en reuniones familiares. Era de esas mujeres que entran a una habitación y todos los hombres giran la cabeza. Pelo rubio platino, labios carnosos, cuerpo de infarto meticulosamente mantenido con yoga y pilates. Siempre con ropa ajustada, siempre con ese perfume dulzón que dejaba rastro. Camila nunca le había caído bien a Marta. Lo sabía. Podía sentirlo en cada encuentro familiar, en cada mirada evaluadora, en cada comentario envenenado disfrazado de cumplido. Ay, Camila, qué valiente llevar esa ropa con tu tipo de cuerpo. Camila, cariño, ¿sigues trabajando desde casa? Qué cómodo, aunque a veces hace falta salir al mundo real, ¿no? Pero nunca, nunca en sus peores pesadillas había imaginado esto. Los mensajes comenzaban hace 8 meses. Al principio eran inocentes. Marta consultándole a Andrés sobre una remodelación de su apartamento, él dando consejos profesionales. Pero luego, gradualmente, los mensajes se volvieron más frecuentes, más personal, y finalmente, Camila leyó mensaje tras mensaje, y cada palabra era como un cuchillo girando en su estómago. No puedo dejar de pensar en ti. Ayer fue increíble. Tu esposa no tiene idea de lo que tiene. ¿Cuándo podemos vernos otra vez? Te necesito. Y la respuesta de Andrés, ese hombre con el que había compartido 11 años de su vida. El jueves, Hotel Beatriz, habitación 804. Trae ese vestido negro que me vuelve loco. Camila cerró la laptop con un golpe seco. Se quedó sentada en el sofá completamente inmóvil. No lloraba, no gritaba, simplemente existía, como si su cerebro se hubiera apagado para protegerla del dolor que vendría después. ¿Has sentido alguna vez que tu cuerpo y tu mente se separan? Como si estuvieras flotando sobre ti mismo, observando tu propia destrucción desde una distancia segura. Eso era lo que Camila sentía en ese momento. No supo cuánto tiempo estuvo así. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 5. El sol se había ocultado completamente cuando finalmente se movió. Sus piernas apenas la sostenían cuando se levantó y caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver toda Toledo extendiéndose bajo un cielo que se teñía de púrpura y naranja, la ciudad imperial, testigo silencioso de 1000 traiciones a lo largo de los siglos. ¿Cuántas mujeres antes que ella habían mirado por ventanas similares, sintiendo el mismo dolor desgarrador? Camila no era de las que arman escándalos, no era de las que llaman a gritos y rompen platos, pero tampoco era de las que se quedaban calladas y tragaban veneno. Tomó su teléfono con manos que ya no temblaban. Había una claridad extraña en su mente ahora, como si toda la niebla se hubiera disipado de golpe. Marcó el número de su mejor amiga Isabel, que vivía en Barcelona. Isa, dijo cuando contestó. Su voz sonaba rara, como si viniera de muy lejos. Necesito que vengas, o que yo vaya. Necesito salir de aquí. Isabel, que la conocía desde la universidad, que había sido testigo de su boda, que había visto cómo su luz se iba apagando poco a poco durante los últimos años, no hizo preguntas, solo dijo, dame 2 horas. Llego en el AVE de las 9, prepara una bolsa. Camila colgó y miró alrededor del apartamento que había sido su hogar durante casi una década. Cada objeto contaba una historia. La lámpara que habían comprado juntos en el rastro, los cojines que ella misma había bordado,
Las fotos enmarcadas de viajes que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra Camila que había sido lo suficientemente ingenua como para creer en finales felices. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Andrés. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Escucha, voy a llegar tarde esta noche. Se ha complicado el tema del proyecto en Salamanca. No me esperes despierta, ¿vale? Camila escuchó su voz, esa voz que había amado, que la había consolado en noches difíciles, que le había susurrado promesas de amor eterno. Y ahora solo era la voz de un mentiroso, de un traidor, de un extraño. Vale, respondió con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Nos vemos mañana entonces. Te quiero, dijo él. Las palabras que alguna vez la habían hecho sentir segura ahora sonaban huecas, vacías, obscenas. Yo también, mintió Camila, y colgó. Se quedó ahí parada en medio de la sala, rodeada de los restos de su vida anterior, y por primera vez en meses, tal vez años, sintió algo además del entumecimiento. Sintió rabia, rabia limpia, pura, cristalina, pero también sintió algo más, algo pequeño, frágil, pero innegablemente presente, la semilla de una nueva posibilidad. ¿Qué haces cuando el piso bajo tus pies desaparece? ¿Te quedas paralizada, aferrándote a los escombros? ¿O aprendes a volar? Camila todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Comenzó a empacar una maleta, metiendo ropa sin pensar realmente en lo que elegía. Su mente ya estaba en otro lugar, imaginando un futuro que hasta hace unas horas no existía. Un futuro sin Andrés, sin Toledo, sin la mujer que había sido. Cuando Isabel llegó, encontró a Camila sentada en el suelo, rodeada de ropa, con los ojos secos, pero con una expresión que su amiga no había visto nunca. No era tristeza, era determinación. Cuéntamelo todo, dijo Isabel, sentándose a su lado. Y Camila lo hizo. Le contó sobre la factura, sobre los mensajes, sobre Marta. Le contó sobre los meses de dudas que había ignorado, sobre cómo se había sentido desvanecer poco a poco en su propio matrimonio. Le contó cosas que ni siquiera sabía que sentía hasta que las palabras salieron de su boca. Isabel la escuchó sin interrumpir, con esa capacidad que tienen las verdaderas amigas de sostener tu dolor sin intentar arreglarlo inmediatamente. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente cuando Camila terminó. Camila la miró, y por primera vez en esa horrible tarde sonrió. No era una sonrisa feliz. Era algo más complejo, más oscuro, más real. Ahora, dijo, me voy. No sé a dónde, no sé por cuánto tiempo, pero me voy. ¿Le vas a decir algo a Andrés? Camila pensó en ello. Pensó en las confrontaciones dramáticas que había visto en películas, en los gritos y las acusaciones y las lágrimas. Pensó en la satisfacción de ver su cara cuando lo enfrentara con la verdad. Pero luego pensó en algo más, en su dignidad, en no darle a él ni a Marta la satisfacción de verla destruida, en simplemente desaparecer, en convertirse en el misterio en la que se fue, en la que eligió su propia libertad sobre un matrimonio podrido. No, dijo finalmente, no todavía. Primero necesito encontrarme a mí misma. Y así fue como Camila Ruiz, a sus 34 años, con una maleta medio vacía y un corazón completamente roto, dejó atrás la ciudad donde había construido su vida para buscar algo que había perdido hace mucho tiempo, ella misma. Lo que no sabía esa noche, mientras el tren la alejaba de Toledo y sus luces parpadeaban en la distancia como estrellas muriendo, era que esta era solo la primera página de una historia mucho más larga. Una historia de transformación, de dolor convertido en poder, de cenizas que se convertirían en alas. Porque a veces cuando todo se derrumba es porque algo mejor es construirse sobre las ruinas. ¿Pero a qué precio? ¿Y quién sería Camila cuando finalmente encontrara su camino? Esas eran preguntas que solo el tiempo podría responder. Barcelona recibió a Camila con lluvia, una de esas lluvias mediterráneas que parecen llorar por ti cuando tú misma ya no tienes más lágrimas. Isabel vivía en el barrio gótico, en un apartamento diminuto en un tercer piso sin ascensor, con balcones que daban a callejuelas estrechas donde el sol apenas llegaba. Era perfecto. Era exactamente lo que Camila necesitaba, un lugar donde esconderse del mundo mientras decidía cómo reconstruirse. Los primeros 3 días fueron un borrón. Camila apenas comía, apenas hablaba. Se quedaba en el sofá de Isabel envuelta en una manta, mirando el techo con esos ojos vacíos que Isabel conocía demasiado bien. Era el mismo tipo de vacío que había visto en su propia madre cuando su padre se fue con su secretaria. El vacío que deja una traición no es como otros tipos de dolor. Es específico, envenenado, corrosivo.
Tienes que comer algo, insistía Isabel, poniéndole delante platos de comida que Camila apenas tocaba. No tengo hambre. No me importa. Come. Era en momentos como estos cuando te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. No los que te dicen lo que quieres oír, sino los que te obligan a seguir viva incluso cuando no quieres estarlo. El cuarto día, el teléfono de Camila no paró de sonar. Andrés. 32 llamadas perdidas, 27 mensajes de texto que pasaban de la preocupación al enfado y luego de vuelta a la preocupación. Camila los leía como si fueran mensajes dirigidos a otra persona. Camila, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, llámame. Esto no es gracioso. He llamado a tu madre, a tus amigas. Nadie sabe nada. ¿Qué coño pasa? Vale, estoy enojado, pero también asustado. Por favor, solo dime que estás bien. ¿Alguna vez has sentido esa tentación de responder, de explicarte, de justificar tus acciones? Camila la sintió, pero algo más fuerte la detuvo. Una vocecita en su interior que decía, no le debes nada, absolutamente nada. Finalmente, el quinto día, escribió un solo mensaje. Estoy bien, necesito tiempo, no me busques. Y luego bloqueó su número. Isabel entró a la sala justo cuando Camila guardaba el teléfono. ¿Se lo has dicho? No. Y no voy a hacerlo todavía. Camila, Isa, por favor, sé que piensas que debería confrontarlo, que debería gritarle, hacer una escena, exigir explicaciones, pero no puedo. No quiero darle esa satisfacción. Quiero que se pudra preguntándose qué sabe, qué no sabe, por qué me fui. Isabel se sentó a su lado. ¿Sabes qué? Tienes razón. Que se joda. Pero Camila, eventualmente tendrás que enfrentarlo. Están casados, hay papeles, cuentas bancarias, el apartamento. Lo sé, pero no hoy. Hoy solo quiero respirar. Y así pasó una semana más. Camila comenzó a salir del apartamento, primero solo para caminar por las Ramblas, perdiéndose entre turistas que no la conocían, que no sabían nada de su dolor. Había algo liberador en ser anónima, en ser solo una más entre miles. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, llegó a la Barceloneta, el mar. Hacía años que no veía el mar. En Toledo no había mar, solo piedras antiguas y memorias que pesaban como anclas. Se sentó en la arena, a pesar del frío de noviembre, y miró las olas ir y venir con esa constancia hipnótica que tienen. ¿Cuántas veces el mar había presenciado finales y comienzos? ¿Cuántas mujeres rotas habían venido aquí buscando respuestas en su inmensidad? Fue en ese momento cuando lo escuchó. Música, salsa. Venía de un chiringuito cercano que a pesar del frío y la temporada baja tenía las puertas abiertas. La música era alegre, vibrante, completamente incongruente con el gris del día. Pero algo en esa incongruencia atrajo a Camila como una polilla a la luz. Se acercó. Dentro, un grupo pequeño de personas bailaba. No eran profesionales, eso era obvio, pero bailaban con una libertad, una alegría que a Camila le pareció casi obscena. ¿Cómo podían ser tan felices cuando el mundo era un lugar tan cruel? ¿Quieres entrar? Preguntó una voz a su lado. Camila se giró. Un hombre mayor, 60 y tantos, con el pelo completamente blanco, pero con una energía que contradecía su edad, la miraba con una sonrisa cálida. Hablaba con un acento que Camila no pudo identificar inmediatamente. Cubano, puertorriqueño, yo solo estaba mirando. La mejor manera de dejar de mirar es empezar a hacer, dijo él con una sonrisa más amplia. Soy Roberto. Doy clases de salsa aquí los martes y jueves. Esta es una clase abierta para principiantes. Gratis. Solo tienes que entrar y moverte. No sé bailar. Perfecto. Entonces no tienes malos hábitos que desaprender. Ven. Camila debería haber dicho que no. Debería haber vuelto al apartamento de Isabel, a su manta, a su dolor familiar y confortable. Pero algo en la voz de Roberto, algo en la música que salía de ese lugar, algo en el movimiento de esos cuerpos liberados le hizo asentir. Entró. La primera clase fue un desastre. Camila tropezó con sus propios pies, se confundió con los pasos, chocó con otros bailarines. Pero algo extraño sucedió. Por primera vez en semanas, no estaba pensando en Andrés, ni en Marta, ni en su matrimonio destruido. Solo estaba pensando en dónde poner sus pies, en cómo seguir el ritmo, en cómo su cuerpo se movía de formas que había olvidado que podía moverse. No pienses tanto, le gritó Roberto por encima de la música. La salsa no está en la cabeza, está en las caderas. Siente la música, no la analices. Camila intentó hacerlo, cerró los ojos y dejó que el ritmo la guiara. Y por un momento, solo un momento, sintió algo parecido a la libertad. Cuando la clase terminó, estaba sudando, jadeando, pero había algo diferente en su expresión.
Isabel, que había venido a buscarla después de que Camila le enviara un mensaje contándole dónde estaba, lo notó inmediatamente. «Te ves viva», dijo Isabel con sorpresa. Camila se rió. Era la primera vez que se reía desde que encontró esa factura. «Me siento destruida y adolorida. Pero sí, me siento viva». Esa noche, por primera vez, comió con apetito. Y esa noche, por primera vez, durmió más de 4 horas seguidas. A la mañana siguiente, Camila hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Buscó trabajos de diseño gráfico en Barcelona, actualizó su portafolio, envió currículums. No sabía si se quedaría en la ciudad, pero sabía que necesitaba hacer algo, construir algo, ser algo más que una mujer traicionada escondiéndose en el sofá de su amiga. Y volvió al chiringuito el jueves, y el martes siguiente, y el jueves después de ese. Roberto resultó ser cubano, de La Habana. Había llegado a España hace 20 años con su esposa, que había muerto de cáncer 5 años atrás. La salsa me salvó, le contó a Camila una tarde mientras practicaban un giro complicado. Cuando Luisa murió, pensé que yo también me moriría, pero entonces me di cuenta de que ella hubiera querido que bailara, así que bailo por los dos. Camila entendía eso más de lo que Roberto podría imaginar. Las semanas pasaron. Diciembre llegó con su frío y sus luces de Navidad que a Camila le parecían una burla. Andrés había dejado de llamar, pero su abogado había empezado. Isabel las manejaba, dándole a Camila el espacio que necesitaba antes de enfrentar la realidad legal de un matrimonio que se desintegraba. Pero algo estaba cambiando en Camila. Cada clase de salsa la hacía sentir un poco más fuerte. Cada giro, cada paso, cada movimiento de cadera era como reclamar un pedazo de sí misma que había perdido. No era solo baile, era terapia, era resistencia, era renacimiento. Tienes talento, le dijo Roberto una noche, talento real. Has aprendido en 2 meses lo que a otros les toma un año. Camila se sonrojó. No lo creo, solo me gusta, me hace sentir. ¿Libre? Completó Roberto. Sí, libre. Roberto la miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado dolor y demasiada alegría. ¿Qué te pasó, niña? No tienes que contarme si no quieres, pero yo reconozco a alguien que está bailando para escapar de algo. Camila sintió las lágrimas acumulándose. No había llorado desde aquella primera noche en Barcelona. Se había negado a darle a Andrés el poder de hacerla llorar. Pero aquí, en este chiringuito frente al mar con este hombre amable que apenas conocía, las compuertas se abrieron. Le contó todo, sobre Andrés, sobre Marta, sobre la factura del hotel, sobre los mensajes, sobre cómo se había sentido invisible en su propio matrimonio, cómo había perdido pedazos de sí misma tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que ni siquiera la valoraba lo suficiente como para serle fiel. Roberto escuchó en silencio y cuando terminó, solo dijo: «El dolor de la traición es como el veneno. Puedes dejarlo dentro y que te pudra, o puedes expulsarlo bailando, gritando, viviendo. Tú has elegido bailar. Eso te hace más sabia de lo que crees». No me siento sabia. Me siento estúpida por no haberme dado cuenta antes. El amor nos hace ciegos. No es estupidez, es humanidad. Esa conversación cambió algo en Camila. Fue como si alguien finalmente le diera permiso para perdonarse a sí misma por no haber visto las señales, por haber elegido creer en su matrimonio incluso cuando todo apuntaba a que era una mentira. Para Navidad, Camila ya se había mudado a su propio apartamento. Pequeño, en Gracia, con una terraza diminuta pero con vistas a los tejados de Barcelona. Isabel la ayudó a decorarlo con muebles de segunda mano y plantas que Camila prometió no matar. Había conseguido 3 clientes freelance, suficiente para pagar el alquiler y la comida. No era mucho, pero era suyo. El 24 de diciembre, mientras Barcelona se preparaba para celebrar la Nochebuena, Camila finalmente hizo la llamada que había estado postergando. Marcó el número de Andrés. Él contestó al segundo timbre. «Camila, por el amor de Dios, ¿dónde has estado? He estado volviéndome loco». «Lo sé», lo interrumpió ella. Su voz era firme, clara. «Sé lo de Marta». Hubo un silencio, largo, pesado, el tipo de silencio que confirma todas tus peores sospechas. «Camila, no es lo que piensas». «No me insultes», dijo ella con una calma que la sorprendió. «He leído los mensajes, he visto las facturas. No es lo que pienso, es exactamente lo que es. Te acostaste con la hermana de tu padre muerto, con mi tía política, durante meses, mientras me mirabas a los ojos y me decías que me amabas. Fue un error, ella se me insinuó, yo estaba débil. No». La voz de Camila era como el acero ahora.
No vas a convertir esto en la historia de un hombre confundido que cometió un error. Esto fue una elección. La hiciste una y otra vez, hotel tras hotel, mentira tras mentira. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Quiero el divorcio. Otra pausa. Camila, no tienes que hacer esto. Podemos ir a terapia. Podemos... No quiero terapia. No quiero arreglar esto. Quiero terminar. ¿Y simplemente vas a tirarlo todo por la borda? ¿11 años? Camila se rió, pero no había humor en ese sonido. Yo no tiré nada por la borda, Andrés. Tú lo hiciste cuando elegiste a Marta sobre nuestro matrimonio. Yo solo estoy recogiendo los pedazos y construyendo algo nuevo. ¿Dónde estás? No es tu problema. Eres mi esposa. No, dijo Camila suavemente. Ya no lo soy. No en ningún sentido que importe. Mi abogado se pondrá en contacto contigo después de Año Nuevo. Firma los papeles, Andrés. Déjame ir. Y antes de que él pudiera responder, colgó. Sus manos temblaban, su corazón latía como un tambor, pero se sentía ligera, como si acabara de soltar un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo era no llevarlo. Esa noche, Roberto organizó una pequeña fiesta en el Chiringuito para todos sus estudiantes que no tenían familia en Barcelona. Camila fue. Bailó salsa hasta que sus pies le dolieron. Rió con personas que hace 3 meses no conocía. Brindó con cava barato cuando dieron las 12. Por los nuevos comienzos, dijo Roberto, levantando su copa. Por los nuevos comienzos, repitió Camila, y por primera vez en meses lo dijo en serio. Pero la vida tiene una forma extraña de complicarse justo cuando empiezas a encontrar tu camino. En enero, Roberto la llamó a su oficina después de una clase. Tenía una expresión seria que Camila no la había visto antes. Tengo que cerrar el estudio, dijo sin rodeos. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué? El dueño del local vendió el edificio. Los nuevos dueños quieren triplicar el alquiler. No puedo pagarlo. Roberto, no. Este lugar es. Lo sé. Para mí también significa todo, pero la vida sigue, ¿verdad? Encontraré otro lugar eventualmente. Camila salió de ahí sintiéndose como si acabara de perder algo precioso. Ese chiringuito, esas clases, habían sido su salvación. ¿Qué haría sin ellas? Esa noche no pudo dormir. Su mente daba vueltas y vueltas, y entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, tuvo una idea loca, imposible, aterradora. El tipo de idea que solo se te ocurre cuando ya no tienes nada que perder. A la mañana siguiente llamó a Roberto. ¿Y si nos vamos? Dijo sin preámbulos. ¿Qué? Tú y yo. ¿Y si nos vamos a algún lugar nuevo? Un lugar donde podamos empezar un estudio de baile desde cero. Tú tienes la experiencia, yo puedo ayudar con el diseño, el marketing, la administración. Camila, eso suena hermoso, pero... Roberto, escucha. Yo acabo de dejar atrás toda mi vida. Mi matrimonio, mi ciudad, mi zona de confort. Y sigo aquí, sigo de pie, porque a veces empezar de nuevo no es rendirse, es ser valiente. ¿No fue eso lo que hiciste cuando dejaste Cuba, cuando perdiste a Luisa y decidiste seguir bailando? Hubo un silencio largo. ¿A dónde iría? ¿A dónde iríamos? ¿A dónde quieres ir? Y así comenzó la conversación que cambiaría todo. Roberto tenía una sobrina en Ámsterdam que llevaba años pidiéndole que la visitara. Había una comunidad latina creciente allí, un mercado para clases de salsa, oportunidades. Sería difícil, advirtió Roberto. Empezar desde cero en un país nuevo, aprender holandés, construir una base de clientes. Difícil, repitió Camila, pero no imposible. ¿Has tenido alguna vez una de esas conversaciones que sabes que va a cambiar el curso de tu vida? Esas decisiones que tomas en un momento de claridad absoluta, cuando el miedo y la lógica se callan y solo queda la verdad pura de lo que quieres. Camila había encontrado su respuesta. No iba a quedarse en Barcelona esperando a que su vida mejorara. No iba a volver a Toledo con la cola entre las piernas. No iba a ser definida por lo que Andrés le había hecho. Iba a ser definida por lo que ella eligiera hacer a continuación. Y eligió bailar. Ámsterdam en marzo es un cuadro de contrastes. Los tulipanes apenas comienzan a asomar sus cabezas coloridas mientras el viento helado del mar del norte todavía corta como cuchillo. Pero para Camila, que bajó del tren en la estación central con 2 maletas y un futuro completamente incierto, la ciudad parecía brillar con posibilidades. Roberto la esperaba en el andén junto a su sobrina, Lucía, una mujer en sus 30, que había emigrado a Holanda hacía una década y ahora trabajaba como enfermera en un hospital local. Tenía esa mezcla particular de pragmatismo holandés y calidez latina que solo viene de vivir entre dos mundos.
Bienvenida a la locura, dijo Lucía, abrazando a Camila como si la conociera de toda la vida. Mi tío me ha contado tu historia. Eres valiente, ¿sabes? No muchas mujeres tendrían el coraje de empezar de nuevo así. Camila no se sentía valiente, se sentía aterrorizada, pero había aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Los primeros días fueron abrumadores. Ámsterdam era todo lo que Toledo no era: plana, húmeda, llena de bicicletas y canales que reflejaban cielos caprichosos. El idioma sonaba extraño a sus oídos, todo esas jotas guturales y vocales alargadas, pero había algo en la ciudad que resonaba con Camila, una sensación de libertad, de tolerancia, de que aquí podías ser quien quisieras ser sin que nadie te juzgara demasiado. Roberto y ella se instalaron en un pequeño apartamento en Ost, un barrio multicultural lleno de inmigrantes de todas partes del mundo. No era glamuroso, pero era funcional. Y más importante, era barato. Necesitaban cada euro para poner en marcha su estudio de baile. Encontrar un local fue la primera batalla. Ámsterdam no es barata y los espacios comerciales menos. Pero Lucía conocía a alguien que conocía a alguien que tenía un sótano en De Piep, uno de los barrios más vibrantes de la ciudad. No era perfecto. Las paredes tenían humedad, el piso estaba desnivelado y había que bajar por unas escaleras empinadas que probablemente violaban todas las regulaciones de seguridad. Pero tenía espacio, tenía espejos y el dueño estaba dispuesto a hacer un trato. Es horrible, dijo Camila la primera vez que lo vio. Es una oportunidad, corrigió Roberto con esa sonrisa que nunca parecía abandonarlo. Durante 6 semanas trabajaron como locos. Roberto enseñaba clases de salsa en un gimnasio cercano para ganar algo de dinero, mientras Camila transformaba ese sótano miserable en algo hermoso. Diseñó un logo para el estudio, Ritmo Nuevo, con colores vibrantes que capturaban la energía de la salsa cubana. Creó flyers, una página web, perfiles en redes sociales. Pintó las paredes de un rojo intenso que hacía que el espacio pareciera arder con pasión. Instaló luces, limpió cada centímetro, convirtió lo feo en algo hermoso a pura fuerza de voluntad. ¿Has trabajado alguna vez en algo que sentías en tu alma? Algo que no era solo un trabajo, sino una extensión de quién eras. Eso era ritmo nuevo para Camila. Abrieron en mayo, justo cuando Ámsterdam estallaba en flores y turistas. Las primeras semanas fueron lentas, muy lentas. Venían 3, 4 personas por clase, a veces solo dos. Hubo noches en que Camila se quedaba despierta, mirando las facturas, calculando cuánto tiempo podían aguantar antes de tener que admitir la derrota. Pero Roberto nunca perdía la fe. Roma no se construyó en un día, niña. Dale tiempo. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada. Una de sus alumnas regulares, Saskia, una holandesa alta y rubia que bailaba con una rigidez que hacía reír a Camila, trabajaba para una compañía de eventos. Le mencionó ritmo nuevo a su jefe, quien estaba buscando entretenimiento para una fiesta corporativa. ¿Podrían dar una clase de salsa para 50 personas?, preguntó Saskia un día después de clase. Camila y Roberto se miraron. 50 personas. Era más de lo que habían enseñado juntos en toda su existencia como estudio. Por supuesto, dijo Camila sin dudarlo. Esa noche corporativa fue caótica, sudorosa, ruidosa y absolutamente perfecta. 50 empleados de una firma de contabilidad, la mayoría sin ningún sentido del ritmo, tropezando unos con otros mientras Roberto y Camila los guiaban a través de pasos básicos. Pero al final de la noche todos estaban riendo, sudando, vivos de una manera que probablemente no habían estado en años. Esto es marketing puro, le susurró Camila a Roberto mientras veía a esos ejecutivos serios moverse con una alegría que parecía sorprenderlos incluso a ellos mismos. Y tenía razón. Al día siguiente, su página de Instagram explotó. Alguien había subido videos de la fiesta. Las personas etiquetaban a ritmo nuevo, preguntaban por horarios de clases. En una semana, sus clases pasaron de 3 personas a 15. En un mes tenían que añadir horarios adicionales. Pero el verdadero cambio vino en julio, cuando una periodista del Het Parool, uno de los periódicos principales de Ámsterdam, apareció para escribir un artículo sobre negocios latinos emergentes en la ciudad. Entrevistó a Camila durante una hora, preguntándole sobre su historia, su viaje, cómo había terminado en Ámsterdam enseñando salsa. Camila le contó todo, no la versión editada y políticamente correcta, sino la verdad cruda. Le habló de Andrés, de Marta, de cómo una factura de hotel había destruido su vida, pero también, en cierto modo, la había salvado.
Le habló de cómo el baile la había sacado de la oscuridad, de cómo había encontrado en el movimiento de su cuerpo una libertad que nunca había conocido en 11 años de matrimonio. Mucha gente ve el divorcio como un fracaso, dijo Camila. Yo lo veo como la mejor decisión que tomé. Me salvé a mí misma. El artículo salió en agosto con el título Bailando hacia la libertad, cómo una mujer española convirtió la traición en triunfo. Era de primera plana en la sección de estilo de vida. Tenía fotos de Camila bailando, sonriendo, viva de una manera que ella misma no recordaba haber sido. Andrés lo vio, por supuesto que lo vio. Le envió un mensaje furioso acusándola de avergonzarlo públicamente, de ventilar sus problemas matrimoniales para ganancia personal. Camila leyó el mensaje una vez y lo borró sin responder. Él ya no tenía poder sobre ella. El artículo cambió todo. De repente, Ritmo Nuevo era el lugar de moda en Ámsterdam para aprender salsa. Las clases se llenaban con semanas de anticipación. Tuvieron que contratar a 2 instructores más. Empresas los llamaban para eventos. Camila aparecía en podcasts, en blogs, en programas de radio locales hablando sobre reinvención, sobre coraje, sobre encontrar tu pasión después del dolor. Te has convertido en una especie de ícono, le dijo Lucía una noche mientras tomaban vino en la terraza del apartamento de Camila, nuevo y más grande, con vistas al Amstel. No soy un ícono, protestó Camila. Solo soy una mujer que estaba harta de sentirse invisible. Exactamente, dijo Lucía. Por eso la gente se conecta contigo, porque eres real. Pero ser real en público tiene sus costos. En septiembre, Marta apareció. No físicamente, gracias a Dios, pero en una serie de mensajes venenosos que llegaron a través de una cuenta de Instagram falsa. Mensajes acusando a Camila de ser una víctima profesional, de usar su supuesto dolor para ganar dinero y atención. Mensajes insinuando que tal vez Andrés había tenido sus razones para buscar consuelo en otra parte. Mensajes diseñados para herir, para hacer que Camila dudara de sí misma. Y por un momento, funcionaron. Camila leyó esos mensajes y sintió toda la vieja vergüenza volviendo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había sido una esposa terrible? ¿Y si se merecía lo que le pasó? Fue Roberto quien la sacó de esa espiral. La encontró llorando en el estudio después de una clase, con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó con esa suavidad que tenía para los momentos difíciles. Camila le mostró los mensajes. Roberto los leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Luego le quitó el teléfono de las manos, lo bloqueó y lo puso a un lado. Escúchame bien, dijo, tomando las manos de Camila entre las suyas. Hay personas en este mundo que no pueden soportar ver a otros brillar, que ven tu felicidad como un insulto personal porque les recuerda su propia miseria. Marta es una de esas personas. Y si gastas un solo minuto más de tu vida pensando en lo que ella dice, le estás dando un poder que no se merece. Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si yo? No, la interrumpió Roberto con firmeza. No hay y sí. La traición nunca está justificada. Nunca. Si Andrés no era feliz, debió hablarlo contigo, ir a terapia, terminar la relación. Pero no lo hizo. Eligió mentir, traicionar, hacer daño. Esa es su carga, no la tuya. Camila lloró en los brazos de ese hombre amable que se había convertido en algo así como un padre para ella. Y cuando terminó de llorar, se limpió las lágrimas, bloqueó la cuenta y decidió, una vez más, elegir su propia paz sobre el veneno de otras personas. Los meses siguientes fueron un torbellino. Ritmo Nuevo se expandió a un segundo local en Swede. Camila comenzó a dar clases ella misma, descubriendo que tenía un talento natural para enseñar, para conectar con las personas, para hacer que incluso los más rígidos holandeses encontraran el ritmo en sus caderas. Conoció a personas increíbles, como Farah, una refugiada siria que venía a clases y lloraba cada vez que bailaba porque le recordaba la libertad que había perdido y estaba recuperando. Como Jan, un ejecutivo de banco de 50 años que había pasado por un divorcio brutal y encontró en la salsa una manera de volver a sentirse humano. Como toda una comunidad de personas rotas de diferentes maneras que se estaban reconstruyendo a sí mismas, un paso de baile a la vez. En diciembre, exactamente un año después de haber dejado Toledo, Camila recibió los papeles finales del divorcio. Andrés había firmado todo sin pelear. Probablemente quería hacerlo rápido y limpio para poder seguir adelante con su vida. O tal vez Marta lo había presionado. A Camila ya no le importaba. Firmó los papeles en una cafetería cerca de su apartamento, con Isabel a su lado vía FaceTime. ¿Cómo te sientes?, preguntó su amiga.
Camila pensó en ello, esperaba sentir tristeza o rabia o algo pesado, pero lo que sentía era ligereza, libertad, cierre. Me siento libre, dijo. Finalmente, completamente libre. Esa noche, Ritmo Nuevo organizó su primera gran fiesta de fin de año. El estudio estaba lleno de gente, alumnos, amigos, curiosos. La música de salsa retumbaba por las paredes rojas. Los cuerpos se movían en una ola de alegría colectiva. Camila bailó. Bailó como nunca antes, con Roberto, con sus alumnos, consigo misma. Su cuerpo se movía con una confianza que había tardado un año en construir, pero que ahora era inquebrantable. Esta era su vida ahora. Esto que había creado de la nada, de las cenizas de un matrimonio muerto y un corazón roto. A medianoche, Roberto la llamó al centro del salón. Quiero hacer un brindis, anunció, su voz elevándose sobre la música que se había bajado. Por Camila Ruiz, quien me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, quien convirtió el dolor en arte, la traición en triunfo, quien me recordó por qué vale la pena bailar. Todo el mundo levantó sus copas. Camila sintió las lágrimas acumulándose, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud, de asombro por lo lejos que había llegado. Y por todos ustedes, añadió Camila, su voz quebrándose un poco, por elegir bailar cuando la vida se pone difícil, por elegir moverse cuando sería más fácil quedarse quieto, por elegir vivir. Los aplausos llenaron el espacio, y entonces la música volvió a subir y la noche continuó. Pero en medio de toda esa alegría hubo un momento tranquilo que Camila guardó para sí misma. Salió a la calle por un momento, necesitando aire fresco. Ámsterdam en invierno es mágico. Las luces se reflejan en los canales, el frío muerde pero te hace sentir vivo. Sacó su teléfono y miró las fotos de hace un año. La Camila de entonces parecía una extraña, pálida, delgada, con ojos muertos. Luego abrió la cámara frontal y se miró, bronceada del verano en los canales, fuerte de tanto bailar, ojos brillantes, sonrisa real. Lo lograste, se susurró a sí misma. Realmente lo lograste. No fue fácil. Hubo noches de llanto, días de duda, momentos en que casi se rindió, pero no lo hizo. Eligió levantarse cada mañana, eligió bailar, eligió vivir. Y ahora parada en una calle de Ámsterdam, a miles de kilómetros de Toledo, de Andrés, de esa vida que había implosionado, Camila Ruiz se dio cuenta de algo fundamental. La traición de Andrés no había sido el final de su historia, había sido el comienzo. Volvió dentro, donde Roberto la estaba esperando con esa sonrisa que decía, te dije que valía la pena. ¿Lista para bailar?, preguntó él. Camila sonrió. Siempre. Y bailaron. Bailaron hasta que sus pies dolieron, hasta que el sudor corría por sus espaldas, hasta que el mundo exterior desapareció y solo quedó la música, el movimiento, la vida pura y sin filtrar. 2 años después, Ritmo Nuevo tiene 4 ubicaciones en Ámsterdam y una en Rotterdam. Camila da conferencias sobre emprendimiento y resiliencia. Su historia ha sido contada en documentales, en libros, en innumerables artículos, pero lo que más le importa son los mensajes que recibe casi diariamente, de mujeres que están pasando por divorcios, de personas que han sido traicionadas, de cualquiera que se siente atrapado en una vida que no les pertenece. Tu historia me dio el coraje para irme, dicen. Me enseñaste que se puede empezar de nuevo. Y Camila les responde a todos, porque recuerda cómo era estar en ese lugar oscuro, creyendo que no había salida. A veces en las noches tranquilas piensa en Andrés. Se pregunta si es feliz, si Marta resultó ser lo que esperaba, si alguna vez siente remordimiento. Pero son pensamientos pasajeros, como nubes que cruzan un cielo despejado. Ya no le duele, ya no le define. Lo que la define ahora es esto: la música, el movimiento, la comunidad que ha construido, la mujer en que se ha convertido. Fuerte, independiente, luminosa. ¿Cuál es el secreto de transformar el dolor en poder? No hay ningún secreto, solo la decisión diaria de elegir la vida sobre la amargura, de elegir el movimiento sobre la parálisis, de elegir bailar, especialmente cuando tu corazón está roto. Porque al final la mejor venganza no es el odio, es la felicidad. Es construir una vida tan hermosa, tan auténtica, tan tuya, que la persona que te hizo daño se vuelve irrelevante. Y Camila Ruiz, de 36 años, instructora de salsa, empresaria sobreviviente, ha construido exactamente eso, una vida que vale la pena bailar.